Me lo estoy copiando, lo estoy jalando acá para... ah, ok. Aquí lo que habría que hacer es una tabla para hallar la distribución en Y, según lo que se nos da acá. Y posteriormente, teniendo esa tabla, pues construir la acumulada, que es lo que nos están pidiendo. La acumulada de X y de Y. Creo que la acumulada en X aquí no habría problema, ¿verdad? Más creo que ser el problema con la acumulada en Y. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Ok, voy a hacer esta misma tabla que se tiene aquí, pero agregándole el valor de Y. Ok, entonces permítanme insertar tabla. Serían, estoy buscando los valores, ¿cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok, creo. Me faltaría agregar una columna adicional. Ok, en esta tabla vamos a colocar los valores de X. Los valores de X y después le agregamos los valores de Y. Quiero quitarle el fondo. Ok, a la mamá. Espérame que quiero ver. Borda, acá está, acá. Ok. Entonces coloquemos los valores de X. Permítame que quiero que está en color blanco esto. Ok, el valor de X, que son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bueno, el último no lo necesitamos. Y aquí vamos a colocar Y. Bueno, voy a colocar la probabilidad, justo la tabla que está ahí arriba. Aquí voy a colocar la probabilidad, P le voy a poner nada más, que es la probabilidad, que es 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 y 0.1. Ok. Y acá hay un cambio, Y igual X cuadrado. Entonces, vamos a agregar una tabla, una columna, una fila, está como fila acá, adicional para los valores de Y. Insertar fila. Ok. Entonces, si este es el valor de X, ¿cuál sería el valor de Y? Vamos a ver cuál sería el valor de Y. Y acá le voy a poner para que haya un color poco diferente. El valor de Y. Si X es menos 2, Y sería 4, ¿verdad? Creo que ahí no estamos de acuerdo. Sí, ahí está bien. Ok, Sí. 4, 1, 4, 1, 0, 1 y 4. Y básicamente considerar, le voy a borrar esta columna de acá. Considerar estos para la nueva tabla, considerar estos valores para la nueva tabla, o sea, ya no considerar X. Entonces voy a copiar estos nada más acá. A ver, abajo si no me queda tan... Acá, esto. Y acá considerar algo así. Bueno, lo voy a unir de una sola vez. Hay un único valor para Y. Hay un único valor para Y. 0. Entonces, cuando Y es 0, la probabilidad es 0.4. ¿Verdad? Cuando X es 1, hay dos opciones. Perdón, cuando Y sea 1, hay dos opciones. Esta, que fue que se obtuvo cuando X era menos 1, y esta de acá que se obtuvo cuando X era 1. Entonces, en general, cuando Y tome el valor de 1, Y sería 0.04. No sé si estamos de acuerdo. Agrupando los de Y. Este ya no iría. Este ya no iría. No sé si estamos de acuerdo. Y de manera similar,
Este tampoco iría. Cuando X, este Y, 4 lo obtuvimos cuando X era menos 2. Y Y también es 4 cuando X es 2. Entonces acá tendríamos, sumando las probabilidades, 0.02. Y este de acá no iría. Y este de acá no iría. Entonces, esta es la distribución de Y. No sé si estamos de acuerdo. Y teniendo la distribución de Y, o sea, Y es igual a X cuadrado, de ahí ya tendríamos la acumulada, ¿verdad? Que es como aquel barrido que hacíamos normalmente. No sé si aclara lo de la duda con lo planteado Sí, acá. sí, sí, ¿Sí? sí. Gracias. Ok, creo que el resto no habría problema porque sería ir sumando los valores de Y, ¿verdad? O sea, según el valor de Y, el barrido que se le va haciendo, considerar la probabilidad. Me imagino, o sea, aquí estoy especulando que quizás esa era su inquietud. Sí, sí, eso era. Ok, bien. ¿Alguna otra duda? El ejercicio 8, el inciso B. Permítame. ¿Me está hablando de la guía o tarea? Tarea. Tarea. El 8, permítame. Pero ese me lo preguntaron ayer. No estuvo usted, perdón, antier. Pero de todos modos vamos a aclarárselo. Me imagino que se refiere a este, ¿verdad? Donde dice si la escala es esta de acá. Sí, ese es. Ok, permítame. Quiero ver si, porque se me lo habían consultado. Tal vez estoy inventando y no fue ayer o antier. Acá está. Acá está. Ok. Si usted se fija bien, acá nos habla de algo así, de un valor central que es 70. O sea, 70 es la media. 70 es la media. Y en ese intervalo tenemos 70, que es la media, menos C, en el término desconocido, y 70 más C. Y nos están pidiendo un valor de C de manera que ahí se encuentre esta cantidad numérica, el 95%. El 95%. Entonces acá necesitamos algo que vimos, que lo conocimos en su momento como, me también lo ando buscando, acá, lo vimos en la normal, la regla empírica. Ando buscándolo acá, debe estar en la normal, la regla empírica, o sea, esta de acá. Voy a ampliarlo un poco más. Si usted se fija bien acá, en lo de la regla empírica, habla así, donde voy a sombrear, que el 95% de los datos cae y da una condición para el intervalo. Dentro de dos desviaciones estándar de la media. Dentro de dos desviaciones estándar de la media. Okay. El 95%. Bajo un poquito para que veamos un gráfico. El gráfico más o menos ahí. Más o menos ahí. Donde tenemos acá el 95%. No tengo el mouse. El 95%. Y acá en los límites de ese 95%, centrado el intervalo en la media, límite inferior. La media menos 2 veces la desviación, límite inferior. En tanto, límite superior es la media más 2 veces la desviación estándar para el 95% aproximado de los datos. Entonces, en este caso, me voy acá, en este caso, como dice el 95% de los datos, ese término que se está restando y se está sumando para un 95% de los datos debe de ser, bueno, lo que quiero subrayar es esto nada más. Hasta acá. Deberá de ser esto. Voy a cambiar un poco el color tal vez. La mano. Esto de acá, este C deberá de ser 2 veces la desviación. No sé si lo ve. Sí. Sí, y como se nos decía en la información que se nos da en el enunciado, que la desviación estándar es 3, pues sustituir básicamente sigma, bueno, la desviación estándar por 3, por lo que C tendría que ser 6. ¿Verdad? Sí, entiendo.
Pero hay un ahí que no me convenció mucho, lo entiendo después. No sé si estamos de acuerdo en sí. Sí, la entendí. Gracias. Ok, bueno, no, a la orden. Bien. ¿Alguna consulta adicional o pregunta adicional? Y los demás incisos no hubo ningún problema. No, en los demás está bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿preguntas? ¿Siempre? Lick, en la tarea, en el ejercicio 4 del B. Permítame. 4B me dijo de la tarea. Sí, Ok. Voy a copiarlo. No sé. O a lo mejor es mejor llevarlo así como foto que como todo. Estoy aprovechando a dejarlos acá para cualquier eventualidad que me queden los como una presentación. Ok, me mencionó el inciso B nada más, ¿verdad? Solamente ese. Okay. sí. ¿Cuál es la variable? Le voy a hacer una serie de preguntas para que usted mismo me lo resuelva. ¿Cuál es la variable ahí? Porque si hizo los primeros incisos, tuvo que haber definido la variable, por eso le hacía la consulta. Bien, alguien está preguntando acá sobre los intentos. Mire, yo supongo que siempre va a ser de 10 a 10 y con 2 intentos, porque al menos no ha dicho nada el coordinador. Hay 2 preguntas acá referentes sobre eso. Bien. Entonces, ¿cuál era la variable? Sería el número de prácticas necesarias El número de para obtener horas. el permiso. Correcto, el número de horas. Bueno, como lo jalé aquí como PDF, como foto, no puedo modificar. Pero sí, la variable X tendría que ser, voy a colocarlo acá, X tendría que ser, como bien lo dijo, permítanme buscando los 2 puntos aquí, número de horas. Bueno, con todo lo enunciado que dicen allá, número de horas prácticas. Ok, número de horas prácticas. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Ahora, vámonos a la pregunta. A la pregunta que se nos pide. En la pregunta, ¿qué es lo que se nos pide? ¿Cuántas horas prácticas? ¿Qué se está pidiendo entonces? X. No sé si lo ve. Porque si usted define la variable como horas prácticas, de acuerdo al enunciado que se nos da arriba, en el inciso B lo que se nos pide es cuántas horas prácticas. Ese término, horas prácticas, fue la variable que usted definió. Entonces lo que se está pidiendo es X. Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es un X. Entonces Sí, acá, ok, correcto. Acá nos dice que ha necesitado un conductor para obtener el permiso si el 68% ha necesitado más de horas prácticas que él. Este 68%, ¿cómo lo podemos ver? La pregunta está medio ambigua, pero se lo voy a responder de una sola vez. ¿Es probabilidad, sí o no? Una forma de ver el porcentaje es como probabilidad. Entonces lo que tenemos aquí ya es la probabilidad y lo que queremos es X. No sé si estamos de acuerdo. sí, sí. Ok, entonces lo que tenemos es algo así, solo permítanme, ando buscando el de escribir acá. Entonces lo que nos tenemos es que la probabilidad de que X sea más, como dice el permiso, si el 68% ha entrado más, como es más, tendría que ser mayor. Le voy a poner A, ese término A es el que queremos encontrar, y esa probabilidad debe de ser 0.68. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que queremos es el valor de A.
sea, con palabras, la probabilidad de que las horas prácticas, de que X, el número de horas prácticas es mayor que A, que eso es lo que queremos encontrar. Y para obtener un 68%, pues hacer 68% en proporciones esto. Entonces sería hacer uso de la distribución normal, bueno, porque previamente acá, bueno, mencionar el hecho que nos dice que es una distribución normal con media 24, estoy en la parte del enunciado, con media 24 y desviación 3. No sé si estamos de acuerdo con eso. Entonces sería hacer uso de la normal, pero en sentido opuesto. O sea, se nos da la probabilidad, y teniendo la probabilidad, pues encontrar el valor de X. No sé si me capta la idea. ¿Sí? ¿O no? Hacerlo al Mm, revés, entonces. Es un problema al revés, correcto. Sí. ¿Quién le hizo ahí? Que es un término muy a lo duda ahí. Pues básicamente acá la probabilidad es, lo que queremos es ese valor de A y de información tenemos que la media, bueno, lo voy a poner así, después lo modifico, que la media es 24 y la desviación es 3. O sea, el dato que nos da, la media es 24, el símbolo se pone con esta caja, con, valga la redundancia, con símbolo. La media es 24 y la desviación es 3. Entonces, como bien mencionó alguien por ahí al fondo, sería considerar esto. Si lo hacemos con la aplicación, un problema al revés. Tenemos la media, tenemos la desviación y tenemos la probabilidad. Lo que queremos es el valor de X. Bueno, que acá le puse A. No sé qué valor obtienen ustedes si lo haciéndolo de esta manera. Ok, permítame A entonces, voy a compartir. mí X me dio 22.5969. Permítame, lo voy a anotar. Bueno, le voy a poner A porque le puse A aquí para que me quede grabado, ¿verdad? Pero sí es correcto el valor de X que dice usted. ¿Cuánto me dijo? 22.5969. 59.69. No sé si a los demás les da eso. Es un Sí, me problema ayuda al también. revés. ¿Eso les da? Sí, sí. Ok. Lo voy a dejar aquí para que me quede grabado de una sola vez. Creo que los demás no hay preguntas. Dígame. Yo en el C es donde tengo duda. Ok. Espera, me estoy leyéndolo. Ese es. Ok. En el C nos dicen ingreso esperado. Entonces hay que hallar una variable o definir una variable que nos mide el ingreso. Una variable que nos mida el ingreso. Te voy a colocar acá. Le voy a poner a la variable, mira, le voy a poner Y porque la I se ve como L. Entonces le voy a poner, perdón, no sé si lo logran ver ahí como I. Es una I mayúscula, se supone. Y en el enunciado se nos dice así, se sabe que la autoescuela con XXX ingresa. Aquí está el término ingreso. Acá se nos está pidiendo ingreso esperado. Entonces hay que definir la variable ingreso y posteriormente hallarle su media o valor esperado. Y se nos dice, ingresa por alumno una parte fija de 1000. Entonces sería una parte fija de 1000. Más 1000 por cada hora de práctica. Perdón, más 100. 100 por cada hora de práctica. Y si recordamos acá, el X era horas prácticas. Lo vemos, ¿verdad? Sí, Ya. Y aquí básicamente, bueno, voy a volver a copiar todo esto para la haraganería. Entonces, lo que nos están pidiendo es valor esperado de ese I, de ese ingreso, que sería equivalente al valor esperado
de todo eso, ¿verdad? Que es, no sé si estamos de acuerdo con lo copiado hasta el momento. Sí. Sí. Y acá la propiedad, inclusive, bueno, creo que fue en la clase, acá, estas fórmulas. Valores esperados. Como hay una combinación lineal ahí, sería hacer uso de la tercera de esas propiedades que aparece acá como valor esperado y la propiedad también la tercera para la varianza. ¿Verdad? Acá valor esperado de AX más B es A, el valor esperado de X más B. Bueno, nada más que quizá lo tenemos escrito un poquitito al revés. Entonces sería hacer uso de esta propiedad. Bueno, lo voy a jalar. Llevar acá. Bueno, lo voy a dejar un poco más pequeño porque no me cabe todo acá. Ok. No sé si la distingue ahí. Me quedo medio chiquita en la pantalla. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces sería valor esperado de 1000 sería la tercera de valor esperado. Entonces sería 1000 es constante, ¿verdad? Entonces sería 1000 más el valor más 100. El 100 es la constante que multiplica X. Entonces sería 100 valor esperado de X, ¿verdad? Y aquí ya tenemos la información. 1000 más valor esperado de X es la misma media. Entonces sería 100 por... Voy a poner, no lo voy a poner asterisco, le voy a poner X, pero... Con paréntesis lo voy a colocar. 100 por el valor esperado de X, que es 24. Que acá, recordemos que media, valor esperado, promedio, es lo mismo. Entonces esta media es el mismo valor esperado que necesitamos acá. Entonces sería encontrar numéricamente todo eso. Ya veo. Gracias. Y el otro caso que piden la desviación típica, pues esta es fórmula para varianza. Fórmula para La varianza. misma. Entonces sería ya la varianza y posteriormente la raíz para la desviación. ¿Sí? Sí, ya. Muchas gracias. Va a la orden. Pero a lo mejor voy a hacer algo acá. Bien. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta. Ya quiero dejar esto medio armado, entonces solo permítame un segundito. Ok, ¿preguntas adicionales? Ok, no se le ve la parte de abajo. Sí, estaba ahí. Bien, ¿pregunta adicional? Perdón, acá hay un chat, a ver qué dicen. En el chat. En el ejercicio 10 de la tarea, ¿cómo hallamos el valor de K? Ok, permítame buscarlo entonces. Bueno, en este ejemplo se supone, o le supone es muy cierto, como aparece F minúscula, F mayúscula deberá de ser la distribución, la acumulada. No sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, Ok, me voy. Bueno, yo le subí una parte, unas fórmulas ahí. En estas fórmulas, ok, tenemos algo así, algo así. En esas fórmulas, perdón, se me adelantó. Hay algunas propiedades de la función de densidad. En el caso del F mayúscula, pues el F mayúscula lo encontrábamos
Estamos en densidad, pero donde dice densidad porque debe de ser continua. Ok, en la parte de abajo hay unas condiciones. El F mayúscula debe de ser 0 en menos infinito, deberá de ser 1 en más infinito y hay una condición adicional, debe de ser creciente y continua. La gráfica en una función acumulada continua, valga la redundancia, es continua. En el caso discreto es como tablitas, o sea, como graditas, perdón, como graditas, pero en el caso de esto debe de ser continuo. Voy a ver a recordar un ejemplo que sí vimos en la clase. Acá, debería estar en la clase. Ok, que mencionábamos algo así. Debe estar muy al inicio tal vez. Ok. No sé si recuerdan algo, este ejemplo. Permítanme, creo que es este ejemplo. Que decíamos, bueno, lo mencionamos en la clase, tal vez un detalle que se nos haya pasado por olvidado, que aquí era indiferente dónde colocábamos en su momento, dónde colocábamos el mayor o igual. Estoy con el F mayúscula. Dónde colocábamos el menor o igual, porque la función tenía que ser continua. Mirábamos algo más o menos así. Si dábamos el límite en 0, evaluábamos aquí, bueno, se va todo. Ok, evaluábamos aquí, es que está en PDF, se va todo. Evaluábamos aquí, por el límite por la derecha. O sea, perdón, para la izquierda, un poquitito un poquitito para valores menores que 0. Y cuando evaluábamos para valores un poquitito mayores que 0, considerábamos esto. Lo hicimos también con 1, considerando límites por la derecha y por la izquierda, y también con 1.5. Y con esto, mirábamos que la función tenía que ser continua. Pues esa misma condición se deberá cumplir aquí. La función deberá de ser continua, más o menos así. Si calculamos límites por la derecha, solo voy a colocar los resultados. Si calculamos el límite para valores un poquitito menores que 0, estamos en este intervalo. La función ahí es 0. ¿Estamos de acuerdo? Y eso deberá de ser igual al límite para valores, cuando encontremos valor, el límite, perdón, cuando x es un poquitito mayor que 0, que sería evaluar x por 2 menos x, o sea, sería 0 por 2 menos x. X es 0. O sea, se debe de cumplir esto, porque la función tiene que ser continua en 0, pero la función también tiene que ser continua en k. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser continua en k. Y si es continua en k, permítame, Ismael. Y si es continua en k, debería de cumplirse que k, aquí, k, por 2 menos k, estamos hallando el límite. Estamos hallando el límite para valores un poquitito menores que k. ¿Y eso a qué deberá de ser igual? Igual a 1. A 1. Y básicamente esta segunda la resolvemos como una ecuación cuadrática, es en este caso, y de ahí obtenemos el valor de k. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, a la orden, ¿verdad? ¿Alguien había levantado la mano? Discúlpeme, no lo estaba con esto acá ahorita. No sé si era alguna duda o Lick, y si esa F grande se deriva, también se podría así, para encontrar la F pequeña. Sí, se podría, pero nada más que la larga tendrá que integrar después. Porque vaya, si usted deriva, ok, si me ayuda entonces ahí. Ok. La F minúscula, ¿cómo quedaría? En acaso un F minúscula. Ok, el F minúscula, ¿cuál es la derivada de todo de eso? Bueno, si X es menor que 0, es 0. Si X es mayor que K, es 0. ¿La derivada de eso cuánto es? 2 menos 2x. 2 menos 2x. menos 2x. Ah, bueno, Sí. perdón. Me imagino que el 2x en paréntesis, ¿verdad? Porque así como me lo dice. Así. Sí. Ok, así queda.
¿En qué intervalo? Ya he encontrado el valor de K. Ah, no, pero si he encontrado el Cero. valor de K. Ah, bueno, usted me hacía la pregunta para el segundo inciso. Ajá, exacto. Ah, ya. Yo creí, perdón, que estaba siempre para hallar el valor de K. Ah, ok. Sí, pero el segundo inciso, donde dice función de densidad, sería de derivar. Ah, ok. Menor que K. Bueno, lo voy a dejar así porque voy a quedar ese valor de K. Disculpe, no le capté el sentido de la pregunta. Bueno, alguien me pregunta acá, Ismael, si se podrá hasta el jueves. Según yo lo había dejado el viernes, lo de la tarea. Hace una pregunta sobre entregar la tarea. Lo voy a revisar porque según yo lo había dejado para el viernes. Miren, les recuerdo algo. Aunque aparece ahí 10 de tantas horas, recuerden que los últimos 5 minutos ya lo corta la plataforma esa, ¿no? Pero sí, la tarea se supone, aquí es para el viernes. Entonces voy a revisar eso porque según yo lo he dejado para el viernes. Sí. Pero tampoco se vayan a subirla tipo 11:50, ¿verdad? Porque a veces está congestionada y eso son solo macaneo. Pero sí, voy a revisar eso, ya lo noté acá para el cambio. Bien. ¿Preguntas? Bueno, yo sí les tengo una pregunta. ¿Y acá cómo podemos hallar con esto que alguien propuso así ese valor de K? ¿Cómo podríamos hallarlo? Bueno, que quizás a mi modo de ver, lo más se podría encontrar así como en el inciso A, con lo que tenemos en rojo. Pero inclusive con esto de aquí, lo voy a poner de un color diferente, con esto de acá podemos hallar ese valor de K. ¿Cómo podríamos hallarlo, ese valor de K ahí? Integrando. Integrando. Correcto, integrando. Nada más que el K aquí sería un límite. Permítame ver la integral. Encontré ayer lo de la ecuación. Bueno, generalmente aquí hay una forma de poner la ecuación. Nunca me ha gustado pero sería algo más o menos así. Ok, el límite, en teoría tendría que ser desde menos infinito a más infinito, ¿verdad? Pero acá sería de 2 al valor de K. Perdón, de 0 al valor de K, que es el que hay que encontrar. Y lo que hay que integrar es 2 menos 2x. Eso le daría lo mismo que a la larga, correcto, le da la misma ecuación de arriba. Exacto. Exacto, da la misma ecuación de arriba. O sea, sí, perdón. Aquí no sé qué hice con esto. Pero 2 menos 2x de x. Y esto habría que igualarlo a 1, ¿verdad? Sí. Que a la larga debería de ser esta misma expresión de aquí. Porque básicamente lo que se tiene aquí es integrar. Se derivó de aquí para obtener esto. Entonces, si integramos esto, obtendríamos el f mayúscula. ¿Verdad? Ok. Pregunta entonces. ¿Alguna otra inquietud? Y en el ejercicio 9 de la tarea, tenía una con Ustedes son más medio sinvergüenzas. La tarea para que le hicieran. Hombre. Ah, no lo voy. En el inciso 9. Sí. Este va. Sí, con el inciso B. Ok, ese me lo consultaron ayer,
Entonces me voy a ir a la presentación que ya tengo acá. Tengo que buscarlo. Permítanme. Sí, recuerdo que me contaron ayer. Ah, ok. Aquí está. Aquí está. No sé si recuerdan, habíamos visto un ejemplo en el cual decíamos que la distribución de Poisson y la distribución de exponencial se relacionaban entre sí. Ese par de distribuciones se relacionaban entre sí. Con algo que se debe tener cuidado. Ok, con algo que se debe de tener cuidado. Ya me perdí donde estaba. Con algo que se debe de tener cuidado. Ok, si leemos en el enunciado, se nos habla ahí el número de automóviles que llegan a cierta intersección por minuto. Es una distribución de Poisson. Acá la probabilidad es cuántos minutos en un, perdón, cuántos automóviles en un intervalo, en un minuto. Y acá es al revés. Es la probabilidad del tiempo que lleguen acá. Ok. Voy a tomar dos fórmulas, me voy a la fórmula a dos fórmulas, porque en este segundo caso es una exponencial. Este segundo caso es una exponencial. Notemos algo. Probabilidad de que se requiera más de 2 minutos. Mencionábamos cuando hablamos de las clases que la distribución gamma se utiliza generalmente para medir probabilidad o para encontrar probabilidades en el tiempo. Hay probabilidades en el tiempo y la distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma, que es un caso particular de la distribución gamma. Sucede que en exponencial depende de lambda. Y acá sí mencionaba lo siguiente. Me voy al caso de las fórmulas que les había comentado para ilustrar algo. Y retomo acá. En una distribución exponencial, la distribución exponencial, la voy a jalar como foto. Perdón, la distribución de Poisson, esta, es la distribución de Poisson. Esa distribución de Poisson o de Poisson depende de lambda. Depende de lambda. Voy a hacer un poquito más grande la foto. La distribución de Poisson depende de lambda, ¿verdad? Nos dice acá. Y ese lambda es igual a la media. Entonces, en este primer caso, si la distribución de Poisson, el lambda debe de ser 5. Voy a bajar este. Perdón. Voy a bajar este porque este sería el segundo inciso. Entonces, en este primer inciso es una distribución, porque para relacionarlo los dos, en este primer inciso es una distribución de Poisson y se nos dice que depende de lambda. Permítanme entonces, en ese primer inciso, repito, en ese primer inciso, lambda es 5, porque nos dice que la media es 5. En el primer inciso, esto en el primer inciso es una distribución de Poisson o Poisson con lambda igual 5, el primer inciso. Ahora, en el segundo inciso, lo que tenemos es un exponencial. La madre. Ok, hoy sí. Ok, en el segundo inciso queremos probabilidad en el tiempo. Entonces tendría que ser una exponencial. Una exponencial. Esto de acá es en el primer inciso. Permítame, voy a hacer acá para distinguir. Esto es en el primer inciso. Ok, esto es en el primer
inciso. En tanto, en el segundo inciso es una probabilidad en el tiempo, es una exponencial. Y la distribución exponencial, la fórmula era esta. En una exponencial, la fórmula era esta. O sea, la exponencial depende de lambda. No sé primero si estamos de acuerdo que es una exponencial. Sí. Sí, es una exponencial, pero no quiero ordenar estos. Ok. La exponencial depende de lambda. Pero hay algo. Solo permítame, quiero encerrar este, así como dicen en primero. En la exponencial hay algo. En la exponencial hay algo. Bueno, o miremoslo primero en la de Poisson. En la de Poisson, la media es lambda. O si lo vemos al revés entonces, lambda es la media en la de Poisson. Entonces, en ese primer caso, el lambda que tendríamos que utilizar es 5, que es la media, la que se nos da. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que se nos pide es algo ahí. Ahora, en el inciso B, como es probabilidad en el tiempo, probabilidad de tiempo debe de ser continua. Y la continua asociada a la de Poisson es la exponencial. Y aquí cambia. En la media es 1 sobre lambda. Lo que necesitamos es encontrar lambda, a ver de qué depende. Entonces, la media es 1 sobre lambda. ¿Cuál es el lambda que tendríamos que utilizar? Este de aquí. Más chillante este color. Se distingue ahí. Este es el lambda que tendríamos que utilizar. Hay mucho problema en el cual se relacionan un proceso de Poisson, caso discreto, con un exponencial, caso continuo. Entonces, el lambda es 5 para el caso con discreto, pero es 1/5 para el caso continuo. Y como se nos pide que se requieran más de 2 minutos, pues X sea 2. Cuando es probabilidad de tiempo es una variable continua. Entonces, probabilidad continua la que tendremos que utilizar. No sé si aclara un poquito, bueno, realmente que aclare todo la duda que tiene. No, sí, sí. Entonces, igual, en el inciso B, lo que le pediría que calcule es como tiempo, digamos. Sí. Ah, ok. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? No hay más preguntas. Creo que no, Lick. Pues creo que no. Bien. Bueno, entonces nos quedaríamos acá. De nuevo les